Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde desvelamos las historias más complejas y oscuras del crimen organizado. No glorificamos lo que narramos, sino que ofrecemos una visión detallada y rigurosa de las vidas de aquellos que cruzaron la línea entre el poder y la violencia. En este episodio nos adentramos en la historia de Ignacio Coronel Villarreal, mejor conocido como el Rey del Cristal, un hombre que forjó su camino en las sombras del tráfico de narcóticos, controlando una de las redes de producción y distribución de sustancias sintéticas más grandes del mundo. Su historia es una de poder, tragedia y secretos que aún hoy siguen resonando en el mundo criminal. Ignacio Coronel Villarreal, conocido en los círculos más oscuros del tráfico de narcóticos como el Rey del Cristal, se encontraba entre los hombres más poderosos del Clan de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más temidas y sofisticadas no solo en México, sino en el mundo. Su historia es un testimonio de cómo la violencia, el poder y la astucia pueden entrelazarse en un imperio criminal, construyendo un legado que perdura incluso después de su muerte, o de lo que muchos aún creen que podría haber sido una muerte fingida. Y recuerda, si te apasionan estas historias que desvelan los secretos detrás de los grandes nombres del crimen, no olvides ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta. Tu apoyo es clave para que el Hampa Bruta siga trayendo estas realidades a la luz. Además, si quieres ser parte activa del canal, no olvides unirte a nuestra membresía. Y ahora sí, prepárate para adentrarte en la historia de Ignacio Coronel, alias el Rey del Cristal, un hombre cuya huella marcó el tráfico de narcóticos mexicano para siempre. El nacimiento de Ignacio Coronel, si bien envuelto en algo de misterio, está registrado oficialmente por la Procuraduría General de la República de México en 1954, en el pequeño municipio de Canelas, en la Sierra de Durango. Sin embargo, existen otras versiones que han alimentado la especulación sobre sus orígenes, indicando que fue en Veracruz o en Sinaloa. Este oscuro personaje se formó en las tierras que, desde hace décadas, han sido caldo de cultivo para el tráfico de narcóticos en México, en la región noroeste del país. Se sabe que vivió en Culiacán y Angostura, Sinaloa, donde creció en un entorno permeado por la violencia y la influencia del crimen organizado. Fue en estos primeros años donde comenzó a hacer sus primeros contactos con el narcotráfico, conectando los puntos que eventualmente lo llevarían a las grandes ligas del crimen. En la década de 1980, Coronel comenzó a operar bajo el ala del conocido Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, uno de los narcotraficantes más poderosos de su tiempo. A su lado, Coronel fue escalando posiciones dentro del Cártel de Juárez, aprendiendo de los grandes maestros del negocio. Tras la muerte de Carrillo en 1997, el panorama para Coronel cambió significativamente. En ese contexto, junto a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán, así como otros miembros clave como Juan José El Azul Esparragosa, Coronel decidió unirse al Cártel de Sinaloa, donde su influencia y poder se consolidaron, marcando un antes y un después en la historia del tráfico de sustancias ilícitas mexicano. El Cártel de Sinaloa, bajo la dirección de estos 4 hombres, se transformó en una de las organizaciones más poderosas del mundo, principalmente gracias a su control sobre el tráfico de metanfetamina, lo que le valió a Coronel el título de El Rey del Cristal. Su habilidad para producir y distribuir esta droga sintética no tenía rival, y pronto se convirtió en uno de los mayores exportadores de metanfetamina hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales. Además de El Rey del Cristal, a lo largo de su carrera, Coronel fue conocido por otros apodos como El Nacho o Don Nacho, reflejando su estatus dentro del Clan de Sinaloa. No solo se involucró en el tráfico de metanfetaminas, sino también en la compra de cocaína proveniente de Colombia, la marihuana y la heroína, creando una red de tráfico que abarcaba todo el continente americano y alcanzaba hasta Europa. Como uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa,
Nacho Coronel también se encargaba de las operaciones financieras de la organización, gestionando el flujo de dinero obtenido de las ventas de drogas y lavado de dinero. A través de varias empresas fachada, como concesionarios de vehículos de lujo y una hacienda productora de cítricos en Colima, Coronel lograba camuflar sus ingresos provenientes del narcotráfico. Estas actividades fueron documentadas por el Departamento del Tesoro y otras agencias gubernamentales. Este dominio sobre las finanzas del cártel le otorgó una posición de liderazgo indiscutible dentro de la estructura del grupo. Se le conocía no solo por su destreza en el manejo de la metanfetamina, sino también por su capacidad para operar a gran escala y con gran discreción. A lo largo de los años, la relación entre Coronel y Joaquín El Chapo Guzmán fue estrechándose. A pesar de que muchos creían que Coronel era simplemente uno de los subordinados del Chapo, la realidad es que su influencia dentro del clan de Sinaloa era casi tan grande como la de Guzmán. Aunque no se sabe con certeza cómo comenzó su relación, es claro que su acercamiento fue facilitado por el poder que ambos habían acumulado en el mundo del tráfico de narcóticos. A través de su vínculo con el Chapo, Coronel no solo fortaleció su posición dentro del cártel de Sinaloa, sino que también se acercó a la familia del capo. A pesar de que en ocasiones se ha mencionado que Nacho Coronel era el tío de Emma Coronel, la esposa de El Chapo, Emma ha negado en varias entrevistas que exista tal relación familiar. Sin embargo, las evidencias documentales y testimonios de diversas fuentes confirman que, en realidad, Emma Coronel es sobrina de Ignacio Coronel, siendo hija de Inés Coronel Barreras, hermano de Ignacio Coronel. Este vínculo familiar añadió una capa más de complejidad y cercanía a la red de relaciones dentro del cártel, lo que consolidó aún más la posición de Coronel en el poder de la organización. Aunque la carrera de Nacho Coronel fue marcada por el éxito y la acumulación de riqueza, no estuvo exenta de tragedia. En 2008, su hijo, Alejandro Coronel, fue secuestrado y asesinado por el clan de los Beltrán Leiva, uno de los grupos rivales más poderosos del cártel de Sinaloa. Este trágico suceso desencadenó una serie de represalias entre ambos clanes. En un acto de venganza, Nacho Coronel habría secuestrado a la esposa de Héctor Beltrán Leiva, uno de los líderes del cártel de los Beltrán Leiva. Tras tenerla en cautiverio, algunos informes indican que Coronel decidió liberarla con un mensaje claro hacia los Beltrán Leiva, indicándoles que la familia era algo que se debía respetar dentro del código no escrito del crimen organizado. Sin embargo, las fuentes directas y verificables sobre los detalles específicos de este acto de venganza son limitadas y siguen siendo tema de discusión y especulación dentro del entorno del narcotráfico. El poder de Nacho Coronel dentro del clan de Sinaloa se consolidó aún más después de la muerte de su hijo, Alejandro Coronel. Se convirtió en uno de los principales operadores de la organización, manejando una compleja red de tráfico de drogas a través de diversos métodos, tales como aviones, buques, submarinos y túneles subterráneos en la frontera entre México y Estados Unidos, los cuales fueron documentados como parte de las operaciones del cártel. Su habilidad para manejar estos negocios y su destreza en la producción y distribución de metanfetamina lo hicieron indispensable para el funcionamiento del cártel. Aunque prefería mantener un perfil discreto, su influencia en los círculos del tráfico de narcóticos mexicano era innegable. El nombre de Coronel resonaba con fuerza en los pasillos del poder criminal, a pesar de que fuera relativamente desconocido fuera de ese mundo. En julio de 2010 ocurrió un evento trascendental en la historia del cártel de Sinaloa y el mundo del narcotráfico. Ignacio Coronel, conocido como el Rey del Cristal, fue abatido durante un operativo militar en Zapopan, Jalisco, que resultó ser un golpe significativo para la organización. Según la versión oficial de las autoridades mexicanas, el ejército, tras varios meses de inteligencia, localizó a Coronel en 2 residencias de lujo en las zonas exclusivas de Guadalajara. En el enfrentamiento, que involucró a centenares de elementos de las fuerzas especiales,
se reportó que Coronel abrió fuego contra los militares, matando a uno e hiriendo a otro antes de ser abatido. Las fuerzas militares rastrearon la zona con el apoyo de helicópteros, asegurando que no hubiera intentos de escape. Este tiroteo, descrito como intenso, fue rápidamente catalogado como un éxito en la lucha contra el tráfico de narcóticos por el gobierno mexicano. Sin embargo, aunque la versión oficial fue ampliamente difundida, existen dudas y controversias sobre ciertos aspectos del operativo. Algunos reportes forenses y testimonios han señalado irregularidades en la identificación del cadáver, incluyendo discrepancias en la edad del cuerpo y las huellas dactilares, lo que ha generado especulaciones de que Coronel podría haber fingido su muerte, al igual que otros líderes del crimen organizado en el pasado. En el interior de la vivienda donde Ignacio Coronel perdió la vida, las autoridades encontraron joyas, relojes de lujo, vehículos, armas de fuego, granadas de mano y una gran cantidad de dinero en efectivo. Estos elementos reflejaron no solo la magnitud de su poder y riqueza, sino también la sofisticación de las operaciones que Coronel llevaba a cabo. No obstante, más allá de la versión oficial, comenzaron a surgir dudas e irregularidades que alimentaron especulaciones sobre la autenticidad de su muerte. La necropsia realizada sobre el cadáver de Coronel reveló hallazgos que generaron inquietud. Aunque se pensaba que Coronel tenía 56 años en el momento de su muerte, los forenses informaron que el cuerpo tenía entre 40 y 45 años, lo que no coincidía con su edad real. Además, las huellas dactilares tomadas del cadáver no coincidieron con las de Coronel, lo que generó suspicacias sobre la identidad del cuerpo. Esta discrepancia, junto con las irregularidades en los informes, desató teorías sobre si Coronel realmente murió en ese operativo, o si, como otros narcotraficantes, había fingido su muerte para escapar de las autoridades. Los rumores sobre la posibilidad de que Nacho Coronel hubiera simulado su muerte cobraron fuerza debido a las inconsistencias que surgieron durante las investigaciones. Según algunas fuentes, se especuló que Coronel podría haber utilizado nombres falsos en el pasado, lo que complicó aún más la identificación de su cadáver. Uno de los nombres asociados con esta confusión fue el de Dagoberto Rodríguez, un individuo más joven que Coronel, lo que generó dudas sobre la autenticidad del cuerpo encontrado. Esta discrepancia alimentó la teoría de que Coronel podría estar vivo, viviendo en la clandestinidad, lejos de las autoridades y del mundo del tráfico de sustancias ilícitas. La posibilidad de que Coronel hubiera fingido su muerte no es única en la historia del crimen organizado. Narcotraficantes como Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, y Heriberto Lascano, alias el Z3, también fueron objeto de rumores sobre la simulación de su muerte, lo que ha avivado aún más las especulaciones sobre el destino de Coronel. A pesar de que no existen pruebas definitivas de que Nacho Coronel siga vivo, algunos familiares cercanos y socios del clan de Sinaloa siguen sosteniendo la teoría de que, presuntamente, el narcotraficante podría haber escapado y optado por vivir alejado de los reflectores. La muerte de Nacho Coronel en julio de 2010 marcó un antes y un después en la historia del cártel de Sinaloa. No solo fue un golpe directo a la estructura de poder del cártel, sino que también desató una serie de eventos que alteraron la estabilidad interna de la organización. La lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas y las tensiones internas generaron una serie de confrontaciones y traiciones que afectaron tanto al cártel como a las comunidades cercanas. La desaparición de Coronel permitió que Joaquín El Chapo Guzmán se consolidara aún más como el líder indiscutible del cártel de Sinaloa, mientras que otros miembros clave, como Ismael El Mayo Zambada, continuaron operando en las sombras, manteniendo el imperio de la organización. A pesar de que la muerte de Coronel fue confirmada oficialmente, surgieron dudas e irregularidades en torno a su fallecimiento. La necropsia realizada en su cadáver reveló discrepancias, como una edad que no coincidía con la de Coronel, y las huellas dactilares no coincidían con las registradas del capo.
Estas anomalías generaron especulaciones sobre la posibilidad de que Coronel hubiera fingido su muerte, al igual que lo hicieron otros narcotraficantes notables como Amado Carrillo Fuentes y Heriberto Lascano. El legado de Nacho Coronel, el rey del cristal, no terminó con su muerte. Su figura sigue siendo recordada no solo en los pasillos del tráfico de narcóticos mexicano, sino también en la cultura popular, siendo inmortalizada en canciones como Morir y Existir de Gerardo Ortiz, que retratan su vida y su muerte como un reflejo de poder, lucha y resistencia. La figura de Coronel sigue siendo un símbolo de respeto y temor, y su historia continúa siendo un enigma que fascina tanto a quienes lo conocieron como a aquellos que solo conocen su legado a través del mito. La historia de Nacho Coronel es un claro reflejo de cómo el poder, la violencia y la impunidad se entrelazan en el oscuro universo del crimen organizado. El camino hacia el control total de los mercados de sustancias ilícitas puede ofrecer riquezas y respeto, pero también trae consigo la tragedia, las traiciones y la muerte. La desaparición de Coronel dejó un vacío en el cártel de Sinaloa, pero también enseñó a muchos que, al final, el precio por alcanzar tales alturas puede ser la vida misma. Nos despedimos, no sin antes recordar que el crimen no solo destruye a quienes lo cometen, sino también a aquellos que caen en su órbita. La violencia solo engendra más violencia, y al final nadie escapa de las consecuencias. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Si te ha interesado la historia de Ignacio Coronel, te invitamos a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir desvelando más historias de este tipo. Nos vemos en el próximo episodio de El Hampa Bruta. Hasta entonces.